Bahía Blanca, un lugar en donde nada es lo que parece ser. En su origen se la bautizó como Fortaleza Protectora Argentina, pero también se la conoció como Huecuvumapu, la Tierra del Diablo. Fundada en 1828 por el coronel Estomba, militante de la masonería, fue en principio un proyecto de Bernardino Rivadavia para favorecer los planes de la corona británica y la masonería internacional en su avanzada por tomar el control de toda Hispanoamérica. Junto con Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, Bahía Blanca fue parte de lo que se denominó el Frente Sudamericano Illuminati, bajo las órdenes de Mazzini y Garibaldi, líderes de la masonería y de la secta Illuminati, cuyo plan fue desde un principio imponer un gobierno mundial ateo. Así lo demuestra esta carta fechada en 1855, enviada desde Italia por el jefe Illuminati Giuseppe Mazzini a sus discípulos de la Fortaleza Protectora Argentina y que permaneciera durante largo tiempo oculta en el Museo de Historia de esta ciudad. Bahía Blanca comenzó así siendo una fortaleza cuyo propósito secreto era el exterminio de los aborígenes de la Patagonia. El proyecto iluminista masónico para imponer un modelo de exportación de materias primas se impuso finalmente a sangre y fuego en todo el frente patagónico, según el plan de la corona británica. Así lo confirmó en 1832 el mismo Charles Darwin, quien luego de conocer la historia de la región declaró: a los indios se les hizo una guerra sin cuartel, siendo el exterminio el propósito principal. Existe en Bahía Blanca una simbología masónica esotérica que puede observarse en sus distintos monumentos, los cuales están estratégicamente sincronizados y señalan de forma encriptada qué tipo de control existe en este territorio. Se trata de una matrix que ejerce su influencia sobre las conciencias de los desprevenidos habitantes de esta ciudad. Es así que en el centro de su plaza principal encontramos un monumento a Bernardino Rivadavia, presidente de la República y masón grado 33, quien integró la Logia Aurora y la Logia Estrella Sureña. Por instrucciones de la masonería inglesa, Rivadavia siguió una reforma religiosa anticatólica con el firme propósito de erradicar la fe de las masas populares, hiriendo el sentimiento religioso de la gran mayoría de la población. Rivadavia persiguió tenazmente a la Iglesia Católica al punto que se lo conoció como el perseguidor de cristianos. Rivadavia fue sin dudas un operador de la corona británica y el gestor de la primer gran estafa financiera al someter a la República y a toda su población al yugo de la deuda externa. Rivadavia hipotecó
todas las tierras públicas de la provincia de Buenos Aires como garantía del préstamo de la banca Baring Brothers de Inglaterra, propiedad de la dinastía Rothschild e integrantes de la secta de los Illuminatis. Rivadavia favoreció a los grandes terratenientes y aniquiló las economías regionales. San Martín incluso lo responsabilizó por el crimen del coronel Dorrego, quien había denunciado los negociados del entonces presidente. En la parte superior del monumento vemos la imagen de una hechicera entregando la pócima del poder a la política, al mismo tiempo que da la espalda a la iglesia catedral. Ese poder es dado por la masonería, un poder luciferino, por lo que el mensaje encriptado es que todo aquel que pretenda asumir el gobierno de la ciudad deberá ser indefectiblemente masón, como lo fue el mismo Bernardino Rivadavia. Se trata, en realidad, de un pacto de masonería sutilmente impuesto a través de una representación simbólica, la cual, aún estando a la vista de todo el mundo, ha pasado desapercibida para la inmensa mayoría de la población. Las sociedades secretas nunca expresan sus verdades a través de la palabra, sino a través de sus símbolos. Según la simbología observada en el microcentro de la ciudad, podemos inferir que una mayoría de los gobernantes electos en Bahía Blanca habrían pertenecido secretamente a logias masónicas y que un gobierno secreto tendría el control de la ciudad. Sin embargo, nadie está dispuesto a hablar de esta oscura realidad. Continuando con el análisis simbólico del monumento a Rivadavia, observamos otra hechicera sosteniendo a un niño desnudo, quien está ligeramente inclinado sobre su derecha y en dirección a la iglesia catedral. El niño se encuentra en la actitud de estar orinando, lo cual es una clara manifestación de agravio contra la presencia de Jesucristo en el sagrario de la iglesia catedral. Una leyenda de una supuesta sociedad de beneficencia es en realidad un mensaje de la logia masónica que estuvo a cargo de instalar el monumento. Las imágenes de gigantes que aparecen en ambos lados, dos femeninos y dos masculinos, simbolizan la ideología de género, puesto que son figuras que sugieren engañosamente la aceptación de la homosexualidad. Es importante saber que todo monumento masónico tiene una piedra fundacional conocida como la Piedra Negra, la cual es consagrada a Baphomet, entidad infernal perteneciente a la escatología masónica. Justamente por debajo del monumento a Rivadavia se colocó una piedra negra masónica. En realidad, todas las edificaciones de la ciudad tienen su piedra negra masónica, lo que significa que Bahía Blanca es, de hecho, un territorio consagrado a entidades infernales, la tierra del diablo. Fue el escultor Luis Robati quien realizó la escultura de Rivadavia. El monumento fue inaugurado el 19 de julio de 1946
por el entonces intendente Julio César Avanza, quien fuera acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el coronel Domingo Mercante. En otro sector de la plaza encontramos el busto de Luis Caronti, realizado por el escultor masón Vasco Vian. Caronti fue el segundo intendente de Bahía Blanca, luego de Teófilo Bordeu, ambos masones. Aquí vemos su busto observando en dirección a la municipalidad, es decir, al poder político, y al mismo tiempo dando la espalda a la Iglesia Católica. Llama la atención el aspecto de emperador romano que pretendió darle el artista italiano a este personaje pampeano. Se sabe también, según fuentes confiables, que Felipe Caronti, expulsado de Italia por conspirar contra la Iglesia, junto con Juan Bautista Charlone, militaron en la logia masónica Sol de Mayo número 8. En la municipalidad se observan en su parte superior 4 imágenes que representan a los demonios custodios del poder otorgado por el dios de los masones, es decir, Lucifer. En la fuente de los ingleses vemos una pirámide trunca, típico símbolo de la masonería. Esta obra fue donada por el masón Arturo Coleman de la colectividad británica asentada en Bahía Blanca en ese entonces. Por cierto, todos los empresarios ingleses que llegaron a esta región para realizar negocios pertenecieron secretamente a la masonería, como fue el caso de William Harding Green, uno de los fundadores del Club Argentino. Otro masón descendiente de ingleses que ejerció gran influencia en la ciudad fue Jorge Moore, quien llegó a ser 5 veces intendente de la ciudad por el Partido Radical. Fue además cofundador del Club Argentino y de la Sociedad Rural. El mismo Guillermo White, empresario ferroviario, también perteneció a la masonería. Sobre el portón de la Bolsa de Comercio vemos la imagen del macho cabrío, símbolo de Satanás, y sobre él un reloj, el cual simboliza el control del tiempo y de la historia. Sobre el edificio que perteneció a la nueva provincia, encontramos la imagen de la diosa que trae la luz del conocimiento, la versión femenina de Prometeo, quien a su vez representa a Lucifer, el ángel caído que robó parte del conocimiento de Dios. Esta escultura también fue realizada por el artista italiano Vasco Vian. En el atrio de la catedral se encuentran los restos del coronel Estomba, fundador de Bahía Blanca, quien fuera también masón, y por esa razón es que no fue autorizado localizarlo en la nave central, por ser este sector de la iglesia una zona consagrada. Lo mismo ocurre con los restos del general San Martín en la Catedral de Buenos Aires. Se encuentran fuera de la nave central, ya que todos los masones quedaron excomulgados por la Iglesia Católica por ser Lucifer su dios secreto. Cada uno de los triángulos que se observan en las fachadas de distintas instituciones de la ciudad son en realidad pirámides, las cuales simbolizan el denominado delta masónico,
que representa al dios de la masonería, el gran arquitecto del universo, es decir, Lucifer. Todo esto tiene como propósito secreto inducir en la población un estado de apatía y ceguera espiritual generalizado que impide reconocer la verdad y trascender el paradigma racional. En el portón de entrada de la municipalidad de Bahía Blanca observamos la placa en homenaje al coronel Silvino Olivieri, quien fuera en realidad el discípulo predilecto del jefe de los Illuminatis, el italiano Giuseppe Mazzini. El Papa Pío IX lo había expulsado de Italia por conspirar contra la Iglesia. De allí, Olivieri viajó a Londres para recibir instrucciones de Mazzini, quien le propuso ponerse al mando de una célula militar revolucionaria, conocida luego como la Legión Militar Italiana, cuyos integrantes eran todos masones. Olivieri integró junto a Garibaldi el Frente Illuminati Sudamericano, quienes tenían como propósito tomar el territorio que va desde Río de Janeiro, incluyendo Montevideo, Buenos Aires y la Patagonia. Olivieri viajó desde Londres a Montevideo para combatir contra Juan Manuel de Rosas, quien se opuso firmemente a los planes de la masonería internacional. Olivieri se encontró en Montevideo con el italiano Juan Bautista Cuneo, otro discípulo de Mazzini, quien había sido procesado por asociación ilícita contra el Estado Pontificio. Es así que el Illuminati Silvino Olivieri llega a esta región en 1856 al mando de la Legión Militar Italiana y fue quien refundó la fortaleza protectora argentina, actual Bahía Blanca. Olivieri debía cumplir una misión secreta que consistía en consolidar una célula militar revolucionaria para luego volver a Italia, derrocar al Papa y someter al Estado Pontificio en favor del plan Illuminati. Así lo confirmó Luis Caronti en un escrito en donde afirma que el verdadero plan era tomar varios barcos, atravesar el mar, desembarcar cerca de Roma y tomar la ciudad. Fueron Bartolomé Mitre como ministro de guerra, Domingo Faustino Sarmiento y el entonces gobernador Pastor Obligado, quienes sirvieron de operadores del plan Illuminati, y por decreto del 22 de noviembre de 1855 se le concedió autorización a la Legión Militar Italiana para instalarse en el Río de la Plata. Bartolomé Mitre se inspiró en Giuseppe Mazzini para luego fundar el diario La Nación, y no es casualidad que un monumento a Mazzini se encuentre justamente en la Plaza Roma, en Buenos Aires, enfrente del antiguo edificio del periódico, con lo cual, una vez más, queda demostrado el alineamiento ideológico con la simbología imperante.
En la esquina de calle Alsina y Dorrego encontramos un monumento a Garibaldi, en donde es notable la simbología masónica. Garibaldi fue masón grado 33, un revolucionario al servicio de la masonería internacional y de la corona británica. Miembro de los Illuminatis y socio de Mazzini, Garibaldi también integró la logia masónica Asilo de Virtud y Les Amis de la Patrie. Fue financiado por la masonería escocesa, la cual era profundamente anticatólica. En Sudamérica, Garibaldi luchó para imponer el modelo librecambista, el cual favorecía los intereses comerciales de la corona británica, la cual lo apoyó militarmente. Garibaldi invadió la isla Martín García y la localidad de Gualeguaychú, en donde sus hombres protagonizaron todo tipo de saqueos y crímenes. Se sabe también que este revolucionario fue además traficante de esclavos en Perú. En una carta de Garibaldi a su amigo masón Juan Bautista Cunio, fechada el 7 de julio de 1856, declaró que la cuestión secular y mortal con Austria y con el Papa la resolveremos como se debe. Queda claro que la firme intención de Garibaldi era matar al Papa y saquear a la Iglesia. El monumento a Garibaldi fue realizado por el escultor italiano Giuseppe Bascovian, quien se radicó en Bahía Blanca desde 1927 hasta 1936. Bascovian fue otro integrante de la masonería infiltrado en nuestra comunidad. En el mismo monumento a Giuseppe Garibaldi se observa una placa en homenaje a Giuseppe Mazzini. Mazzini fue jefe masón grado 33 y en 1834 fue designado sucesor de Adam Weishaupt para dirigir el plan revolucionario Illuminati, que tiene como propósito instalar un gobierno mundial luciferista. Para conseguir este objetivo, junto con su socio Albert Pike, cofundador del Ku Klux Klan y autor intelectual del crimen del presidente Lincoln, diseñaron un programa de reingeniería social, política y económica a largo plazo que incluía la gestación de 3 guerras mundiales. Fueron financiados por la dinastía Rothschild, dueños del sistema financiero a nivel mundial. Mazzini declaró la guerra a la Iglesia Católica en nombre de los Illuminatis. Ejerció una notable influencia en el pensamiento de los masones que actuaron en el Río de la Plata en el siglo XIX, conocidos como la generación del 37, como fue el caso de Bartolomé Mitre, Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Cané, Mármol y muchos otros. Estos hombres fundaron la organización conocida como la Joven Argentina, inspirada en el movimiento mazziniano llamado la Joven Italia. Mazzini fue socio de Garibaldi, con quien llevaron adelante
el plan Illuminati en Brasil, Uruguay y Argentina. Mazzini y Garibaldi fueron los ideólogos de la Legión Militar Italiana, cuyo propósito fue eliminar las poblaciones aborígenes para luego instalar en la Patagonia un programa agrícola-ganadero que favoreciera los intereses comerciales de la corona británica y la masonería internacional. Existe otra placa sobre el margen izquierdo del portón de entrada a la municipalidad de Bahía Blanca en homenaje a Julián Álvarez. Julián Álvarez fue gran maestre de la Logia Independencia, la cual estaba alineada al rito escocés antiguo y aceptado. Esta logia fue fundada nada menos que por William Beresford, el mismo que comandó en 1806 la primera invasión inglesa sobre Buenos Aires. Otros masones que ejercieron gran influencia en Bahía Blanca fueron Ángel Brunel, intendente de Bahía Blanca en el año 1900, fue también presidente del Consejo Deliberante. Integró además la Sociedad Rural. Ángel Brunel fue iniciado masón el 22 de septiembre de 1888. Eliseo Casanova, escribano, integrante de la Unión Cívica Radical, fue presidente del Consejo Escolar, iniciado masón el 22 de abril de 1889. Carlos Pronsato, martillero, fue concejal por el Partido Radical, iniciado masón el 22 de abril de 1889. Pronsato fue descendiente de los legionarios italianos que llegaron con Silvino Olivieri a Bahía Blanca. Por cierto, llama la atención el símbolo del águila bicéfala que se encuentra en la casa que fuera de Domingo Pronsato, en la esquina de Dorrego y Belgrano. Se sabe que el águila bicéfala es utilizada como emblema del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Coincidentemente, este mismo símbolo lo observamos sobre el portón de entrada de la casona que ahora pertenece a la Unión Industrial de Bahía Blanca en calle Brown 460. El general Daniel Serri también militó en la masonería. Roberto Pairó, periodista y escritor, fue redactor del diario La Prensa y del diario La Nación de Bartolomé Mitre. En 1888 fundó en Bahía Blanca el diario La Tribuna. Fue iniciado masón el 13 de febrero de 1887 en la Logia Estrella Polar número 78 de Bahía Blanca. Enrique Julio fue docente, periodista y político. Nació en Catamarca. El 1 de agosto de 1898 fundó el periódico La Nueva Provincia. Fue secretario general del Comité Bahiense de la Unión Cívica Radical. Enrique Julio se inició masón en la Logia Estrella Polar el 4 de marzo de 1899. En Bahía Blanca podemos encontrar símbolos de masonería en los lugares menos pensados,
como es el caso de este vitral estratégicamente ubicado en la sala de lectura de la Biblioteca Rivadavia. Aunque según la información que provee la misma Logia Liverpool en una red social, esta institución fue fundada por un grupo de militantes de la masonería bahiense, como fueron Felipe Caronti, Luis Caronti, Daniel Serri, Eliseo Casanova, Leónidas Lucero y Ángel Brunel, entre otros. A propósito, su presidente es el ex intendente Jaime Linares. En las instalaciones de la Universidad Nacional del Sur encontramos una escultura realizada por la artista salteña Dolores Candelaria Mora de la Vega, más conocida como Lola Mora, quien fuera militante de la masonería. Lola Mora fue iniciada en la Logia Estrella de Tucumán, número 171. La escultura fue donada por la esposa del doctor Miguel López Francés, quien fuera cofundador de la Universidad Nacional del Sur. Esta obra había sido adquirida a la familia Paz Anchorena. Fueron varios los docentes universitarios de Bahía Blanca que declinaron expresarse públicamente respecto a la influencia de la masonería en el sistema educativo. Todos ellos adujeron tener temor a represalias en el ámbito laboral e incluso a perder su trabajo. Vale preguntarse entonces qué tipo de Matrix opera en el sistema educativo. ¿Quién controla la información? ¿Es el sistema educativo democrático? Se sabe que desde la década del 70 las sociedades secretas ejercen el control del sistema educativo a nivel mundial. Aquí presentamos el testimonio impactante de la arrepentida Charlotte Thompson Iserbyt, quien fuera consejera jefe del Departamento de Educación en Estados Unidos y que pone finalmente al descubierto el propósito secreto del sistema educativo a nivel mundial bajo la influencia de las sociedades secretas. They are, Benjamin Bloom said the purpose of education, and I often say this to parents, really listen to this. You think the purpose of education is reading, writing, and arithmetic? The purpose of education is to change the thoughts, actions, and feelings of students. And then he goes on and he says, he defines good teaching, and this is even worse from the parental standpoint, as challenging the student's fixed beliefs. And then, in some of his works that I have, that are in my book, a lot of this stuff is in it. When he says challenge, does he mean challenge or does he mean change? Change their fixed? Yeah, through challenging. It's through challenging. You go up against them, and you change them. And you asked a good question, because then he goes on in one part of the taxonomy that is in my book, he says that he can take a student from here to there, from a belief in God or his country, whatever, to being an atheist and not believing in his country in 1 hour. Esto es lo que afirma el gran maestre de la masonería argentina Nicolás Breglia sobre el control de la educación en la República Argentina. Es un tema bastante complicado. Nosotros, por ejemplo, uno de los enfrentamientos que hemos tenido con la Iglesia, que le quitamos el monopolio de educación, La masonería hace suyo el proyecto sarmientino, crea la logia docente, integrada por Vicente Fidel López, la integra Leandro N. Alén, Hipólito Yrigoyen, Aristóbulo del Valle,
Onésimo Leguizamón, Carlos Pellegrini, me estoy olvidando de algunos seguramente, y son los que empiezan a elaborar lo que después fue la Ley 1420. Convocan a los mejores pedagogos del país. El proyecto culmina con la reforma universitaria del 18. En la reforma universitaria del 18 hay una logia operativa que trabaja, que era que se denomina Córdoba Libre, que es a la que pertenece Deodoro Roca. Participa también hombres de la Logia Piedad y Unión de Córdoba, Voltaire y la Logia Cruz del Sur. Y logran lo que es la reforma universitaria del 18, que tuvo no tan solo una trascendencia nacional, sino internacional. Ahora podemos comprender el mensaje que se observa en estas placas a la entrada del rectorado de la Universidad Nacional del Sur, en Colón 80. El concepto de constructor de almas proviene, sin dudas, de la ideología masónica. La placa de homenaje a la reforma universitaria está avalada por la Municipalidad de Bahía Blanca, el Consejo Deliberante y la Universidad Tecnológica Nacional. También puede observarse el estilo masónico de la placa en la parte superior, puesto que la misma posee 4 pirámides, una en cada vértice de la placa. Este tipo de placas pueden verse por docenas en distintos lugares estratégicos de la ciudad de Bahía Blanca. Las banderas que enarbola el sistema universitario son en realidad símbolos de la misma Matrix impuesta por la masonería, en donde se propone una falsa libertad y un falso amor. Veamos cuál es la agenda oculta de la enseñanza laica que viene imponiendo la masonería a nivel mundial, constituyendo este avasallamiento una nueva forma de totalitarismo cultural. Entonces, ¿qué han aprendido realmente? 15 años confinados en un espacio. Han aprendido esto, es decir, a estar quietos durante 8 horas para después estar quietos en una fábrica. Los mejores van a las oficinas y los menos estudiosos van a las fábricas. Y esto es el propósito de la educación. Cuando nos metamos en la ingeniería social, nos encontramos con los permanentes eufemismos, es decir, bonitas palabras para decir cosas terribles. Hay planes en marcha para reemplazar la comunidad, la familia y la iglesia con propaganda, educación y medios de comunicación de masas. Tenemos que seguir produciendo una clase social inculta. Bien, entonces, la etapa de la Ilustración, que nos la han vendido como la panacea, la cosa más maravillosa que hay, ojo con la Ilustración, porque en la Ilustración aparecen una serie de ideas que si Rousseau era un ecologista, el primer ecologista, y es un hombre que dice cosas muy bonitas, también dice una cosa terrible, que es que el hombre es un animal social, acordaros de esto porque después Darwin lo va a utilizar, y también dice que hay que igualar a la humanidad, y eso es terrible, porque somos todos diferentes. Entonces, en la Ilustración es cuando nace la idea de que el Estado y la colectividad es superior al individuo, que el culto al progreso es superior a la tradición, que el laicismo es superior a la religiosidad / espiritualidad, que la razón es superior a la intuición, que la ciencia tecnológica es superior a la ciencia pura. Cuando decimos que nosotros estudiamos ciencia es mentira. Estudiamos tecnología, es decir, ciencia aplicada. La ciencia pura es la que busca la verdad, sin aplicaciones prácticas. Pues hoy en día nadie estudia ciencia pura, que es simplemente por el gusto de saber la verdad. Siempre se estudia la ciencia tecnológica. Entonces nos han vendido que la ciencia es la ciencia tecnológica. Pues no. Una gran idea que está metida dentro de los programas de las leyes de educación de toda Europa, gracias a la UNESCO, es que el enemigo del progreso es la tradición y la religión, que la tradición popular y el mundo rural y las tradiciones religiosas son un atraso, una superstición, y que la irracionalidad es bajo y primitivo, todo lo paranormal, esotérico, meditar, entonces ya parece que estás diciendo tonterías. Bien, entonces siempre hagamos esta pregunta, entonces, ¿quién se beneficia de todo esto?
las élites, que son los banqueros más las farmacéuticas, que están todas unidas con el mundo del armamento y de las petroleras, y son las que realmente gobiernan el mundo. ¿Y esto cómo es posible? Porque no gobiernan directamente, tienen intermediarios, y estos intermediarios son los políticos que nosotros votamos democráticamente. Y lo bueno de la crisis, que yo estoy encantada con esta crisis y todos los sobres de Bárcenas y los casos y los urdangarines y todas estas cosas, es que por fin están cayendo las máscaras y nos estamos dando cuenta realmente de cómo funciona esto, de que esto de democracia no tiene nada. Nosotros les votamos porque creemos sus mentiras y luego ellos, con el esto de que tienen mayoría absoluta, hacen lo que les dicen sus amos, que están por encima de ellos. Entonces, la Revolución Francesa, que nos la han vendido como la cosa más maravillosa del mundo, son ideas maravillosas, pero hay una especialmente que me molesta, que es la igualdad. Igualdad, igualar. Esto es la igualdad. O sea, nos tenemos que someter por igual. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Napoleón? Que hay que enseñar desde la infancia lo que la gente tiene que pensar. Y entonces, para que la gente piense lo que quiere el Estado, hay que hacer un cuerpo de docentes, que es el único medio para crear la instrucción pública. No habrá un Estado político firme si no hay un cuerpo docente con principios fijos. Es necesario una unidad de puntos de vista. Igualar, enseñanza necesaria, el Estado, el gobierno, firmeza, unidad de pensamiento, pensamiento único. ¿Es necesario para quién? ¿Para mí? ¿Para vosotros? No es necesario. Para ellos, para los que están en el control del poder, necesitan una masa obediente. Pero si te dicen que tienes que ir al cole con 6 años y ahora con 3 años y te dicen que te tienes que quedar hasta los 16, pues estás separado de la familia. Y se van a dar cuenta que separar a los niños de la familia es lo mejor que pueden hacer para que el Estado amueble la cabecita de los niños mejor y lo antes posible. He aquí por qué es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. Aquí está todo lo que está pasando ahora, y lo que os decía antes, el laicismo que nos lo venden como la modernidad. Y dentro del laicismo lo que hay es un rechazo a la espiritualidad, y a ese ser espiritual, y a esa alma que tenemos, y a esta cosa maravillosa. Pues esto, que os metéis en el BOE, os leéis estas y es bastante impresionante. En el Real Decreto del 2004 dice lo siguiente, que hay que destacar la importancia de la ciencia, pero ya sabemos que la ciencia no es ciencia, que es ciencia tecnológica, ¿vale? Entonces dice, en el hogar y la vida diaria hay que recordar que hay fibras textiles, pinturas de paredes y cosméticos, en la construcción materiales aislantes y barnices. Esto está en la Ley de Educación. Esto es lo que dice lo que tiene que haber dentro de los libros de texto. Yo me he puesto a pensar y digo, las soluciones las tenemos nosotros. O sea, nosotros nos tenemos que negar. Como profesores nos tenemos que negar, hablar con el director del colegio y decir, no más libros de texto. Se acabó de financiar estas editoriales que son, como veis, están al servicio de la destrucción del ser humano. Vosotros sabéis perfectamente que cada colegio tenga sus propios currículum y cuando un padre traiga a su alumno a vuestro colegio, le digáis, miren, nuestro currículum es este, nosotros vamos a enseñar esto, ¿le gusta? Vale. O sea, y porque además, lo sé, porque un amigo mío es director de colegio, vienen las editoriales y les dan comisión. Habiendo llegado a este punto, es oportuno escuchar el valioso testimonio del francés Sergio Abad Gallardo, un masón arrepentido. He sido masón 24 años en los altos grados. El plan de la masonería quiere derrumbar la moral divina, el orden divino. El plan de la masonería pertenece a la ciudad del príncipe del mundo, Satanás. He sido masón 24 años en la obediencia del derecho humano. Fui venerable maestro y también en los altos grados hasta el grado 12 de gran maestro arquitecto. Estabas sirviendo Lucifer sin saberlo.
porque eso es lo que pasa con los masones, que casi todos no saben lo que hay detrás de los rituales masónicos y el peligro que hay también. La masonería glorifica también de manera indiscutible, pero secretamente, a Lucifer. Algo de divino en el diablo y algo de diabólico en el Dios. Dios y Lucifer, luz y oscuridad, son las dos facetas de una realidad suprema que no es más que uno. Lucifer es el reflejo de Dios dentro de nosotros mismos, la sombra de nuestro ser divino en nosotros mismos. La afluencia luciferiana es una fuerza sin la cual la Tierra no hubiera podido proseguir su evolución. Lucifer y Cristo son complementarios. Hay que ver. Continúa el masón diciendo, Albert Pike, el que yo he citado hace un momentito, masón del siglo XVIII, ha dicho a este propósito: para los masones gnósticos, el gran arquitecto del universo es Lucifer. Eso es incontestable. Y lo peor, para la fin de las citas, dice Albert Pike en su libro Morals and Dogmas: la religión masónica debe ser por nosotros todos iniciados en los altos grados, mantenida en la pureza de la doctrina luciferiana. Claro que sí, Lucifer es Dios y, infortunadamente, Adonai lo es también. La realidad científica del dualismo divino ha sido demostrada con los fenómenos de la polaridad y con las leyes universales. Y la verdadera y pura religión filosófica es la creencia en Lucifer, igual de Adonai, pero Lucifer, Dios de la luz y Dios del bien, luchando para la humanidad contra Adonai, Dios de las tinieblas y del mal. La ceremonia de iniciación masónica nega la luz del bautismo cristiano. Entonces, considerar, como lo hace la masonería, que un profano bautizado en Cristo está, no obstante, en las tinieblas espirituales, esto no es otra cosa que la negación de la luz divina recibida en el bautismo. Todos los ritos, aunque se digan cristianos, son ritos ocultistas. Entonces, bien, no se puede ser católico y masón, y además la masonería es claramente luciferiana. Si hasta ahora estuvimos sumergidos en una matrix, en un montaje, necesitamos generar un cambio en nuestra forma de ver la realidad. Pero ese cambio seguramente tendrá sus resistencias. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros? Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo.